Me parece un modelo súper interesante y hay algo que has dicho que ustedes están empoderando esa clase media en Latinoamérica a través del Venture Studio. Y tengo varias preguntas al respecto. ¿Por qué la clase media? Y cuéntame algunos ejemplos de empresas que tienen actualmente en su portafolio. Bueno, ¿por qué la clase media? Hay dos elementos, ¿no? Hay uno que es el macro desde el punto de vista de oportunidad, que es pues, el entendimiento que existe una oportunidad clara de crear nuevos productos y servicios para la clase media, soportado pues, por una serie de tendencias macro que lo hacen atractivo, ¿no? Y digamos que esa es la parte más económica, más racional de por qué la clase media. Luego existe una que para nosotros es mucho más fundamental y es el propósito de queremos que Polymath como organización sea capaz de, a través del emprendimiento, generar un impacto económico, pero también social, ¿no? Y para generar ese impacto social, nos enfocamos en la clase media porque al final consideramos que es la que puede hacer que la región se transforme y que pueda cubrir pues, las carencias estructurales que siempre ha tenido, ¿no? Y construyendo esa clase media eh, es nuestra manera de intentar ayudar a esa transformación. Una cosa que me llama la atención, porque hablabas, si no estoy mal, tienen como muy presente el Human Centered Design. Y no sé si me podrías compartir un poquito cuáles son las claves, las claves más importantes de esto para tenerlo en cuenta y crear una empresa. Pues la clave es escuchar lo que te dicen las personas. Ujú. Y, y cómo se escucha, pues a veces no es solo escuchar, sino a veces, eh, a veces es un proceso de entender que muchas veces no se te dice la verdad, que hay que poner a las personas en diferentes contextos para entender cuál es su proceso racional, que muchas veces las personas no han racionalizado muchos Ujú. de sus comportamientos. Esa es la base del Human Centered Design, ¿no? Realmente entender el por qué las personas se están comportando de una determinada manera. Y el entender ahí qué elementos disfuncionales pueden existir y eso es lo que denominamos pues, las áreas de oportunidad. Hablabas un poquito de las etapas tempranas de la empresa. Tengo una pregunta desde tu punto de vista. ¿Cuáles crees que son esos modelos de negocios que están siendo más relevantes al momento de levantar capital en esa etapa temprana, que considero todavía sigue siendo la etapa más compleja para levantar capital? Bueno, o sea, lo primero es que hay que entender que es, que es un tema de modas. O sea, hay determinados momentos en los que determinadas industrias se convierten en foco de atención. El VC, por definición, es una actividad que está basada en el miedo a quedarse fuera, el FOMO, y entonces pues se van generando estas atracciones y pues ahora PropTech es lo hot, pues PropTech. Luego pasamos a FinTech, pero con lending, luego FinTech sin lending, luego e-commerce, o sea, es muy, muy, muy trendy, ¿no? Eh, si nos sacamos un poquito de eso, pues al final, ¿qué es lo que vemos en la región, en Latinoamérica? Pues que son los modelos de negocio que se están intentando cubrir son muy básicos, o sea, básicos desde el punto de vista de necesidades, ¿no? Porque al final las carencias eran bastante fuertes. Quizás lo que más echamos en falta, al menos nosotros, es que todavía no hay un claro foco hacia la clase media y hacia ese segmento más informal o de pequeña empresa, aunque eso empieza a estar cambiando y ya se empieza a ver muchos más proyectos enfocados hacia eso, ¿no? Pero hoy en día, pues, ¿qué es lo que realmente está haciendo pues, las principales industrias? Pues todo el tema relacionado con fintech, todo el tema relacionado con e-commerce. Y yo creo que si estamos viendo una industria que está cogiendo mucha más pujanza, pues sea para mí todo lo relacionado con agro, materias primas, en donde claramente se requiere mucha mayor digitalización y profesionalización de la actividad.